Les escuchamos, les leemos, pero no les vemos. Hablamos de una profesión en la sombra, de los traductores, los intérpretes. Mañana se celebra el Día Internacional de la Traducción, una fecha para detenerse en sus retos y reivindicaciones. Hoy en el canal 24 Horas hemos querido ponerles cara, nombres y apellidos. Están con nosotros Daniel Sánchez, intérprete y colaborador de Televisión Española, y Nuria Barrios, escritora y traductora. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos al canal 24 Horas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola. Vamos a empezar por ti, Dani, que te conocemos mucho en la casa, pero la verdad te conocemos por la voz sobre todo. Y aunque tienes 5 idiomas, yo particularmente, y creo que no soy la única, te asociamos sobre todo a Barack Obama. ¿Por qué? Explícame esto. No eres la única, es verdad. Pues yo creo que yo empecé aquí en Torre España en 2008, mediados de 2008, que fue justo cuando el año que se celebraron elecciones en Estados Unidos y ganó Obama, fue su primera victoria electoral. Entonces yo casi empecé con él aquí y durante esos 8 años que estuvo de presidente, que tuvo de mandato, lo interpreté muchísimas veces. Me identifiqué mucho con él, me gustaba mucho interpretarle y disfruté mucho. Y la verdad es que ahora le echo de menos cuando ya no lo tengo que interpretar. Desde luego, ya te digo que muchas de las personas te tenemos asociada a esa imagen de Barack Obama. Y tú, Nuria, como escritora, como traductora, en esta jornada que se celebra mañana del Día Internacional de la Traducción, sobre todo, quizá, lo más importante para ti es reivindicar los derechos de autor, porque tú eres escritora, porque traduces y eso lo haces tuyo. Y es una de tus reivindicaciones, esos derechos de autor. Sí, no solamente mi reivindicación, es la reivindicación de la mayor parte de, si no todas las personas que se dedican a la traducción, en este caso literaria, que es mi especialidad. Nosotros reivindicamos que el nombre de quienes traducen estén en la portada de los libros para que no solamente haya una visibilidad, para que los lectores sepan que lo que están leyendo, para empezar, es una versión de la obra original, que esa versión es responsabilidad de la persona que la firma, por tanto su nombre debe estar en la portada, y para que puedan, por tanto, elogiar esa versión o criticarla. Eso por parte de los lectores. Y por parte de los editores, que son quienes contratan a quienes traducimos, para que los editores también asuman la importancia del trabajo de la traducción literaria, en este caso, y la paguen como se merece, la valoren en su justa medida, que es muchísima. Luego vamos a hablar, Nuria, del tema económico, de cómo se valora una traducción. Y vamos a volver contigo, Dani, porque yo quiero que te veamos trabajando. Y vamos a escucharte pues, en 2 personalidades, 2 líderes muy distintos. Vamos a escucharte. Si Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no va a respetar las fronteras de los estados. En este momento, el infierno de la guerra lo estamos viendo. Algo que puede transformarse en una guerra mundial, en el invierno demográfico. Bueno, pues Dani, eso es precisamente lo que nos llama también la atención, esa naturalidad que tienes para pasar de un idioma a otro así, como si nada. ¿Cómo lo consigues? La verdad es que no lo había pensado, pero sí que es verdad, no deja de ser práctica y el ejercer tu trabajo de manera profesional, porque compartimentas los idiomas, cada uno es una cosa, y cuando tienes que interpretar en inglés te pones el chip del inglés, cuando es francés, y sí, sale de manera natural, pero bueno, así es como tiene que ser, ¿no? Sale de manera natural y además en algunos momentos la emoción también se cruza con la traducción. ¿Qué pasa entonces? Cuando esa emoción, bueno, se apodera un poco de ti, ¿qué pasa? Bueno, que hay que reconocerlo y seguir adelante. Tú cuando interpretas, estás interpretando un mensaje, palabras orales en este caso, y eso hay que transmitirlo bien, pero también tienes que interpretar el estado de ánimo del orador, si está triste, si está contento, emocionado, y eso a veces también te afecta a ti. Por ejemplo, recuerdo los atentados del Bataclan en París, creo que fue en el año 2016, días después de estar muchos días ya viendo imágenes de todo lo que había pasado, de las víctimas y de conocer un poco sus historias, hubo una ceremonia de Estado en Francia para recordarlas y para homenajearlas. Y François Hollande, que era el presidente de entonces, pues dio un discurso y me tocó interpretarlo aquí en el canal. Y bueno, pues recuerdo hablar de las víctimas, de familias, de padres que habían perdido a sus hijos, de hijos que no iban a volver a ver más a sus padres. Y él estaba emocionado y yo me pongo en su piel
y también acabé emocionándome y se te escapan unas lágrimas. Una pausa, ¿no? Acabas haciendo Haces una pausa porque tienes que respirar. Poco, claro, cierras el micrófono, efectivamente, respiras un poquito, tomas aire y sigues. Pero bueno, nadie está exento de una situación así. Una emoción. Nuria, hablabas antes del tema económico. Es muy chocante, o al menos a mí me lo parece, que se paga por palabra traducida. Esto yo no sé cómo interpretarlo. Si es mucho, si es poco, explícanos un poco esto, por palabra traducida. Pues sería mucho si la palabra cotizara alto en el mercado, pero la palabra casi es una metáfora de nuestra sociedad. La palabra tiene un valor muy bajo. Entonces, hace unos años, concretamente, se pagaba por palabra lo mismo que por una cebolla en el campo, 7 céntimos. Eso es disparatado, porque al final tú entregas un libro traducido y ese libro va a ser valorado por el número de palabras que tiene. ¿Qué tiene que ver la literatura con el número de palabras de que se compone una novela, un ensayo, un poema? Si la traducción, si la literatura consiste mucho más en cómo se cuenta que en qué se cuenta. Nuria, no se nos va a olvidar esta comparación de la palabra y la cebolla. Desde luego, es, en fin, 7 céntimos, dices. Sí, 7 céntimos. Bueno, Dani, tú has hecho historia aquí en Televisión Española, no sé si lo sabes, si eres consciente. Vamos a escucharte también en algunos de esos momentos históricos. Venga. Crear un puerto temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir envíos con alimentos, agua, medicinas y refugios temporales. Mi querida madre ha sido una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Bueno, pues Dani, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo te ves desde el plató? Se me hace raro, porque yo siempre estoy 2 platos más allá, ¿verdad?, en la cabina. No, la verdad es que para mí es un placer poder estar aquí e interpretar a personajes tan destacados y momentos tan importantes. Lo que tienes que estar también es muy ligado a la actualidad para que no se te escape nada. Sin duda, sí, porque al final nosotros cuando vamos a interpretar, en el 99% de las ocasiones no tenemos el discurso y no sabemos qué se va a decir, vamos un poco a ciegas. Entonces tienes que estar muy conectado a la actualidad para saber que, por ejemplo, en una cumbre de la OTAN se va a aprobar un plan con 3 cosas en concreto. Pues por lo menos saberlo eso, que te sirve un poco como de hilos para tirar cuando den la rueda de prensa, saber que el mensaje va a ir un poco por ahí. Pero claro, tienes que estar muy conectado. Tienes que estar muy conectado constantemente y además es que te llamamos en cualquier momento. Totalmente. Eso lo sabes tú, que es un arrebato, más que una llamada es un arrebato. Nuria, esta pregunta es también para los dos. La inteligencia artificial, ¿os sentís amenazados, Nuria? Yo no me siento particularmente amenazada. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta. La herramienta no es la amenaza. Creo que la amenaza viene, de nuevo, voy a poner el foco en los editores, en los grupos editoriales. Ellos sí que son una amenaza si buscan, al final, abaratar costes en lugar de conseguir productos de calidad. La amenaza está ahí, no está en la herramienta. La inteligencia artificial ahora mismo en el mundo de la traducción literaria es como han sido antes los diccionarios o las búsquedas en Internet. Dani, ¿tú qué piensas acerca de la inteligencia artificial? Efectivamente, no tengo una opinión definida, certera, sobre todo porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero sí que lo primero, puede ser una ayuda para nosotros, es como un diccionario más a la hora de interpretar, nos puede ayudar, servir como ayuda. Y al final es eso, se trata de que pueda haber intérpretes buenos o no tan buenos y una máquina que haga las cosas bien o no tan bien. Se trata de buscar la calidad y no buscar recortar por el mero hecho de pagar menos. Y una cosa, Dani, ¿qué personaje te es más complicado traducir de los líderes que tenemos en el mundo? Claramente Trump, Donald Trump. ¿Por qué? Cuéntanos. No por su dicción, porque habla claro, es bastante claro además y muy vehemente, no es que sea difícil de entenderlo. Lo que pasa, voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy fácil de entender. En el último debate con Kamala Harris,
él empezó, aparte de todo esto de que los inmigrantes comen perros y gatos, que ya te descoloca bastante, dijo una cosa que era, en los estados demócratas se puede abortar a los 7, 8 o 9 meses de edad del feto, o incluso cuando el bebé ya ha nacido. Entonces tú estás escuchando eso a la vez que estás traduciendo, de tu boca está saliendo la última frase que ha dicho él, pero tú ya estás escuchando la que está diciendo en ese momento. Y tú, en ese momento, con una cosa así, que está fuera de toda lógica, dices, no puede ser, me he equivocado yo. No ha dicho 7, 8, 9 meses, habrá dicho semanas. Eso pasa en una décima de segundo. Y tú le estás dando vueltas y es muy difícil porque te descoloca, te trastoca. Ya sabiendo que es Trump, no dudas. Al principio sí que dudaba, pero ya dices, venga, adelante, que ha dicho meses y sí, ha dicho que pueden matar a niños que ya han nacido o abortar con 7 meses. Lo dices, pero te puede despistar porque él mientras sigue hablando y es un tren al que te tienes que subir, con cada frase es un tren al que te subes en marcha. Yo también quería llamar la atención sobre vuestra profesión, que es un trabajo muy solitario. Eso lo explica muy bien Nuria en su ensayo sobre la traducción en La impostora. Es un trabajo verdaderamente solitario. Sí, es un trabajo, como todo lo que tiene que ver con la creación literaria, es un trabajo solitario y al mismo tiempo es un trabajo de conversación. Lo que pasa es que la persona con quien conversas no te habla con palabras, no te habla oralmente, te habla a través de la escritura. Entonces tú estás sola, aislada, pero en realidad estás hablando con cada uno de los personajes, con quien ha escrito la trama, así que es una paradoja, pero creo que esa paradoja forma parte de la creación. ¿Y tú, Dani, te sientes muy solo en tu profesión? No tanto, sí que es verdad que creo que la traducción escrita es un poquito más solitaria, la interpretación no tanto. Siempre solemos estar en parejas en cabina, cuando por ejemplo es un congreso o en otro tipo de reuniones. Y aquí, dependiendo del tipo de intervención que haya que hacer, pero si no, siempre están los compañeros de sonido que me salvan la vida muchas veces, o los compañeros intérpretes cuando trabajamos, como digo, en parejas, que es compañía y ayuda profesional muy valiosa. Bueno, pues Dani y Nuria, muchas gracias por estar aquí en el canal 24 Horas y por ayudarnos a entender y estar más cerca de vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.